La historia de Eutico, narrada en Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante, nos ofrece varias lecciones espirituales. Ante todo, os damos la bienvenida a este espacio de reflexión. Bienvenidos al espacio de los personajes bíblicos. Como siempre, gracias a toda la audiencia que está esperando estos espacios, a los que nos seguís a través de YouTube, gracias por vuestros comentarios, a los que nos seguís a través de iVoox, Spotify, Telegram, Facebook. Recordad que estos personajes también los puedes encontrar en la página web personajesbiblicos.com. Tenemos también canal de WhatsApp de Solidaria Media, ahí también podrás encontrar estos mensajes. Eutico era un joven que, mientras Pablo predicaba hasta altas horas de la noche, se quedó dormido en una ventana del tercer piso y cayó al vacío. Aunque parecía haber muerto, Pablo lo levantó declarando: no está muerto, su vida está en él. Y ese evento no solo resalta el poder de Dios, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y nuestra relación con el mensaje de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante estar atentos al mensaje de Dios. Yo soy el primero, Yo muchas veces, cuando veo que el mensaje se está extendiendo mucho, en un culto, en un evento, saco el móvil y me meto en WhatsApp, me llega una notificación de Facebook o te llega una notificación, un mensaje, y lo primero que haces es mirarlo, y eso te desconecta de la palabra. Cuando la palabra está siendo muy larga, muy densa, muchas veces desconectamos, es normal. Cuando la palabra es buena, la palabra está edificando nuestras vidas, prestamos atención. Cuando el que predica nos está, entre comillas, entreteniendo, o sea, su presencia, lo que comparte, el mensaje sobre todo, prestamos atención. Pero cuando llevamos 40, 45 minutos, miramos la hora, pensamos que no vamos a llegar a la comida, o tienes ganas de terminar, desconectas. Imagínate a Pablo predicando hasta altas horas de la noche. Pues este joven se queda dormido y se cae. Tenemos que estar atentos al mensaje que Dios nos está dando. Eutico se durmió en medio de una enseñanza que tenía una profundidad espiritual. Y esto puede simbolizar como en ocasiones nos dejamos llevar por el cansancio, la rutina o las distracciones. ¿Qué sucede con esto? Que perdemos la oportunidad de recibir lo que Dios quiere hablarnos. En un mundo lleno de ruido, es importante mantenernos espiritualmente despiertos. Tenemos que estar atentos al llamado de Dios, porque su palabra va a impactarnos. Dios siempre nos habla. Y qué importante es que estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Aunque Eutico cayó al vacío, Dios a través de Pablo le devolvió la vida. Y esto es importante. Aunque a veces caigamos espiritualmente o nos alejemos de Dios, Él siempre está dispuesto a levantarnos. La gracia de Dios es más grande que cualquier caída. La gracia, la misericordia, el poder de Dios puede restaurarnos incluso en los momentos más oscuros. Dios es un Dios de oportunidades. Y Él está dispuesto a extenderte su mano y levantarte. Si tú lees la historia de Eutico, estos versículos, te das cuenta que la congregación, la iglesia, no abandonó a Eutico en su momento de necesidad. En este mensaje, Dios nos está llamando a estar atentos a quienes están espiritualmente dormidos o en peligro de caer. Y tú y yo, como cuerpo de Cristo, debemos velar unos por otros. Debemos fortalecernos mutuamente y cuando alguien cae, extenderle la mano para que vuelva a levantarse. No ponerle el pie en el cuello o en la cabeza. Extiéndele la mano para levantarle, como hizo Jesús con Pedro. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, empezó a caminar, empezó a andar, pero cuando vio las olas, empezó a hundirse. Y el Señor tuvo que extender su mano y sacarle. Así tenemos que hacer nosotros con los que caen.
con los que están dormidos. Extenderle la mano para que vuelva a levantarse. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Levantar al caído. Es interesante porque lo que le sucedía a Eutico ocurrió en medio de una reunión centrada en la predicación de la palabra de Dios. Donde la palabra esté presente, también está el poder transformador de Dios. La palabra de Dios es el alimento que necesitamos para mantenernos firmes. Si la palabra de Dios no te está tocando, si el poder de Dios no te está transformando, es que estás dormido. Y el Señor nos dice, despierta. ¿Cuántas veces se nos ha compartido sobre despierta iglesia, verdad? De hecho, creo que René González tiene una canción que habla sobre la iglesia. Hay varios artistas que han presentado canciones sobre despertar. La iglesia está dormida. Nosotros, como cuerpo, muchas veces estamos dormidos. Y lo creas o no, este pequeño mensaje de Eutico nos desafía a evaluar nuestra relación con Dios, nuestra disposición para recibir su palabra. ¿Estamos atentos o nos estamos quedando dormidos en las ventanas de la vida? ¿Estamos haciendo un Eutico? Yo esto lo he visto muchas veces. El Señor me ha dado la gracia, no solo a mí, a muchos, de compartir la palabra, y muchas veces estás en el púlpito y ves a la congregación y hay muchos que están dormidos. Y no te estoy hablando ahora de dormidos espiritualmente, dormidos físicamente, naturalmente. Les ves echando una cabezadita, les ves dormidos. Y esto es un problema. Y en varios vídeos a través del canal de YouTube lo hemos compartido. Y varias personas nos han criticado porque yo por lo menos estoy en contra de trabajos que te impiden congregarte. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir. Hay muchas personas que no se congregan, que no van a la iglesia porque están trabajando. Entiendo que no puedas ir a la iglesia entre semana por tu trabajo, pero que escojas trabajar un domingo que puedes ir a la iglesia y no lo hagas por tener un mejor sueldo, eso sí que no lo entiendo. Me atrevo a decir a que el Señor te ha abierto la oportunidad para trabajar incluso un sábado, pero te da la oportunidad de que puedas ir el domingo a la iglesia. O el Señor te está dando un trabajo que te permite congregarte entre semana, incluso te permite ir los domingos a la iglesia. Y por conseguir un mejor trabajo con un mejor salario, muchos no se congregan. Y ahora entiendo por qué muchas veces las personas en la iglesia están dormidas físicamente, porque trabajan hasta muy tarde y no tienen descanso. Por eso vuelvo a repetir, yo estoy en contra de los trabajos que nos impiden congregarnos en las iglesias. No lo entiendo y no lo voy a entender. La palabra de Dios dice que nos tenemos que congregar, pero hay muchos que no lo hacen. Si un trabajo te impide asistir a la iglesia entre semana y durante el fin de semana, ese trabajo no merece la pena. Lo estamos llevando a lo espiritual, pero llévalo también a lo familiar. Trabajar incluso los fines de semana te impide estar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Estás todos los días trabajando. Y hay muchas personas que no tienen ese altar familiar. Busca un trabajo. Pídele a Dios por un trabajo que te permita congregarte entre semana, miércoles, jueves o cuando haga tu iglesia culto. Pídele a Dios que te permita un trabajo que te facilite ir a la iglesia los domingos. Y el Señor te va a abrir puertas. Pero aquí entramos nosotros. A lo mejor el Señor te da un trabajo y ese trabajo te permite ir a la iglesia. Y luego se te abre la puerta de tener otro trabajo que te da mayor sueldo, pero ese trabajo te impide congregarte. Y esta es una decisión tuya. Por eso muchas personas están dormidas físicamente en la iglesia, porque trabajan hasta muy tarde. Pídele a Dios por un trabajo que te permita ir a la iglesia. Este es un mensaje que nos desafía.
Eutico cayó y el poder de Dios lo resucitó. ¿Estás confiando en el poder de Dios para levantarte? Si estás viendo a otros hermanos caer, ¿les ofreces apoyo? ¿Les extiendes tu mano? Eutico no es solo un joven que cayó y fue restaurado, es un símbolo de nuestra fragilidad, pero también de la fidelidad de Dios. Eutico, un joven que agotado por el día, la intensidad del momento, cayó en un profundo sueño mientras estaba sentado en una ventana. Esa somnolencia resultó en una caída desde un tercer piso y lo llevó a fallecer. Pero la historia no termina ahí. Pablo, lleno del poder de Dios, descendió, abrazó al joven y lo devolvió a la vida. Y ese milagro marcó la reunión y renovó el fervor de los creyentes. La pregunta que yo me hacía cuando leía este mensaje es ¿por qué Eutico se quedó dormido? Y hay varios comentaristas que han sugerido factores externos como el aire pesado, las lámparas que llenaban el aposento creando un ambiente denso, opresivo. Otros consideraban el agotamiento tras un día completo de trabajo. También se ha propuesto que su sueño podría simbolizar una pereza espiritual, una advertencia sobre el descuido de nuestra vigilancia en la fe. A lo mejor la explicación más probable es que era tarde y Eutico estaba física y mentalmente exhausto. Y eso nos recuerda nuestra vulnerabilidad humana. Yo en muchos cultos me he dormido. No me he dormido 15, 20 minutos, pero sí se me han cerrado los ojos. Y he tenido que despertar hoy, que me estoy quedando dormido. Este es un mensaje para jóvenes también. No es solo para adultos, para jóvenes. Porque Eutico era joven. Eutico representa la realidad de nuestra condición humana. Todos enfrentamos limitaciones físicas, emocionales, incluso en momentos de gran fervor espiritual, como hemos compartido en días anteriores. Después de una victoria espiritual tremenda, la de Elías, al rato desea la muerte. Vino el bajón espiritual. Dios obra a través de nuestras debilidades para mostrarnos su poder. Qué importante también la iglesia, ¿no? La resurrección de Eutico no fue en un momento privado, sino algo que experimentó toda la iglesia. Lo experimentó la iglesia en Troas. Y ese milagro reforzó la fe de los creyentes y los unió a todos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y nuestra presencia fortalece a la comunidad. Qué importante es priorizar nuestro tiempo con Dios. Después de este milagro, los creyentes en Troas buscaron a Dios con todo su corazón. Aunque estemos teniendo presión del mundo, reserva tiempo para la oración, para la lectura de la Biblia. Congrégate. Es esencial para mantenernos despiertos espiritualmente. Eutico cayó dormido porque estaba físicamente agotado. Y cuando buscamos la excelencia laboral, académica, espiritual, no debemos descuidar el descanso. Por eso el Señor nos permite dormir, descansar. Una mente, un cuerpo descansado son herramientas efectivas en las manos de Dios. Porque cuando estás agotado físicamente, lo último que quieres hacer es orar o leer la Biblia. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo me he quedado dormido en las noches del cansancio físico y de levantarme al día siguiente y decir, oye, yo estaba orando, y quedarme dormido. Necesitamos descansar física, emocional y espiritualmente. Y cuando digo espiritualmente, descansar en Dios, reposar en Él. También es importante que busquemos la ayuda de los hermanos en autoridad, de los ancianos de la iglesia, de los pastores.
Así como Pablo dedicó tiempo a enseñar y a equipar a los creyentes, los jóvenes también necesitan mentores que los guíen en su caminar con Cristo. La Iglesia Cuerpo de Cristo, por ejemplo, cada mes hace una reunión de jóvenes. Todas las iglesias Cuerpo de Cristo de la Comunidad de Madrid se reúnen para hacer esta reunión especial. Y es un momento precioso. Te recomendamos ver los vídeos que hacemos, los directos, para que veas cómo el poder de Dios se mueve. Muchos jóvenes son transformados. Muchos jóvenes tienen la oportunidad de tener ese encuentro personal con Dios. Eso es lo que debemos hacer. Ser mentores para jóvenes, para personas que están asistiendo a la iglesia. Pero para que el Señor se mueva con poder en nuestras vidas, para que Dios actúe, tenemos que despertarnos. Jesús advierte, Apocalipsis capítulo 3, verso 16, advierte contra la tibieza espiritual. Despierta. Dice la palabra que Dios va a vomitar a los tibios de su boca. O eres frío o eres caliente. A los tibios los vomitará de su boca. Este es el pequeño mensaje sobre Eutico. No sabemos más de él. Sabemos que era un joven que estaba asistiendo al mensaje que Pablo compartía, se quedó dormido porque ya era muy tarde y se precipitó por la ventana. Y Pablo, lleno del poder de Dios, lo resucita. No sabemos más. No sabemos qué sucedió con Eutico, pero un milagro así hace que uno cambie su perspectiva. Cuando el Señor haga un milagro en tu vida, no te vayas a casa como si no hubiera pasado nada. Eso sucedió en los evangelios. 10 leprosos reciben sanidad. Solo uno regresa para dar la gloria a Dios. Los otros 9 desaparecieron, no sabemos nada de ellos. Se quedaron con el milagro. Pero este leproso que volvió a Jesús recibió el milagro y además recibió la salvación. Tuvo el encuentro personal con Dios. No te quedes solo con el milagro. Cuando el Señor obra en tu vida cambia por completo. Y me gustaría imaginar que la vida de Eutico cambió en ese momento. Pero la palabra de Dios no dice nada más al respecto. No seamos como Eutico. Cuando estés en la iglesia, presta atención al mensaje que se te está compartiendo, porque a lo mejor es un mensaje dedicado exclusivo para ti. El Señor te quiere hablar, pero tenemos que despertar. Si no despertamos, vamos a morir espiritualmente. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que te duermas. Le sucedió a varios discípulos, ¿verdad? Jesús les dijo, venid conmigo, vamos a orar. Y como era muy tarde, se durmieron. Y qué curioso, ¿cuándo prendieron a Jesús? En la noche. Aprovecharon en la oscuridad a prenderle. Y los discípulos dormidos. Es en los momentos de debilidad cuando el enemigo viene a atacarnos. Hemos compartido hace unos días atrás sobre el espíritu de Amalek, cómo atacó por la retaguardia al pueblo, ¿verdad? Atacó a los cansados, a los que estaban débiles. Ese espíritu opera hoy en día. Ese es el espíritu de Satanás. Atacar a los débiles. Y Satanás va a atacar tus debilidades. No te va a atacar en las áreas donde tú eres fuerte. No, va a atacar en tus debilidades. Si tú eres débil en ciertas áreas, por ahí el enemigo te va a atacar. Es el momento de despertar. La iglesia tiene que despertar. Si no despertamos del sueño, moriremos espiritualmente. Así que despierta. Ahora es el momento. Un mensaje sencillo sobre Eutico, pero con una enseñanza importante para nosotros. Hay un refrán popular que dice, no te duermas en los laureles. Pues no te duermas, amigo. Ni en los laureles, ni y en lo que no son laureles. Despierta.
Es el tiempo, ahora hay que despertar.